Hola, hola. Saludos a todos, amigas y amigos, en este podcast piloto, en el cual vamos a tocar variados temas sobre la Matrix, las terapias, el mundo cuántico y misterios. Sean todos bienvenidos y a distenderse en esta tertulia de podcast. Voy por una tacita de café y comenzamos. En este primer piloto vamos a desarrollar un poco lo que estamos hablando varios investigadores sobre el tema del simulador. El simulador es la Matrix en la cual estamos viviendo. Creíamos que todo esto era una realidad, creíamos que todo esto era físico, creíamos que todo esto ya estaba compuesto por ciertas leyes y que en realidad no es tan así y más nos damos cuenta que estamos viviendo en una gran simulación. Así nos dejaron ver las películas que en vez de películas fueron documentales de las hermanas Wachowski, de Matrix, una gran película para que ustedes puedan ver y sacar sus propias conclusiones en el simulador el cual nosotros estamos viviendo. Otra película también es Avatar, que también señala lo mismo. No solamente las películas, también hay muchos científicos como Michael Talbot, el universo holográfico. También está Deepak Chopra, quien habla de la Matrix, o Greg Braden, quienes están ya realizando estudios científicos respecto a la Matrix. Este simulador está tan bien diseñado, ¿cierto? Tan bien estructurado que podemos ver que todo es prácticamente real. Pero hay algo que no nos permite eh, del todo percibir esta realidad. De hecho, cuando tú ya tienes una duda de algo, sobre todo de la realidad, ya es un atenuante para creer de que algo anda mal. Cuando algo no encaja en tu realidad, en tu percepción, querido amigo y querida amiga, cuando algo ya no encaja, cuando tú dices, por ejemplo, algo huele mal, ¿cierto? Como que hay algo que no fluye, hay algo que no entiendo, comprendo bien del todo. Cuando ocurre eso es porque estás empezando un camino del despertar, como le llamamos aquí los terapeutas y los investigadores. Empiezas un camino a veces muy solitario y cuando estás rodeado de personas, poco a poco te vas alejando de aquellas personas quizás tóxicas, quizás eh, de no buena calidad y que no te dejaban ver la realidad que en ti tu ser intuía y hace algo que es contraproducente. O sea, estás viviendo un día a día, pero a la vez tienes esa gran inquietud. Y empiezan a ocurrir acontecimientos en tu vida personal, en lo que poco a poco te vas dando cuenta, te haces consciente de que esta no es toda la realidad, sino que es una malla, es una ilusión, es
un simulador y un gran programa. Y eso lo dicen incluso los gnósticos, los monjes tibetanos y otras culturas que más adelante vamos a ir develando, como los mayas también, en cual hablaban de que este mundo o la tierra en sí es un gran programa. Y también hay algo muy importante que debemos eh, ir aprendiendo en estos podcasts que van a ir saliendo de a poco en internet, van a ir entregando esta información para que tú vayas investigando, dudando, preguntándome también en las redes sociales, porque yo también aparte soy terapeuta y facilitador en sanación cuántica. Y todo esto me permitió a mí un camino para el despertar y darme cuenta de muchas cosas dentro de este simulador. Y por ende, eh, estas conversaciones va a ser, yo creo, también dudar y investigar por su cuenta, poder leer algunos libros, poder ver algunos investigadores por internet, ¿cierto?, que están entregando todo este tipo de información, pero ojalá se queden aquí en este podcast, en todos estos podcasts que vamos a ir creando para abrir conciencias. Bueno, en este simulador también cabe señalar el tema de la cosmología, el diseño real, real de cómo es la Tierra y no como nos vende una agencia norteamericana que es muy famosa por su sigla. Y no vamos a entrar en detalle tampoco en muchos nombres, porque aquí ustedes saben que la censura es bastante fuerte y bueno, queremos que este podcast sea muy escuchado. Entonces, también cambia la cosmología, la forma real de la Tierra, porque más que redonda, pareciese que fuese más recta, por así decirlo. Y ahí ya los amigos y amigas empiezan a golpearse la cabeza en el escritorio, diciendo, no, ¿cómo este loco nos está diciendo esto de la Tierra? Más encima va a hablar de los extraterrestres y va a hablar de que todo esto es una simulación. Pero son temas que a más de alguno en varias tertulias o conversaciones ha quedado la gran duda. Y bueno, aquí estamos para poder ayudar a tener más respuestas que preguntas, porque eh, con la cosmología de la ATP le vamos a ir dando ciertos sobrenombres, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir ambientándose al diálogo y ir viendo también el tema dimensional, que hay muchas investigaciones hoy en día sobre las dimensiones, que no es solamente lo que tú ves, la única realidad, sino que hay infinitas realidades, hay infinitas dimensiones que vienen siendo las cuatro, cinco, seis, hasta infinitas dimensiones. Y las dimensiones vienen siendo densidades o experiencias también que cada ser humano va experimentando. Entonces, a raíz de eso, también cabe señalar en este simulador sobre el tema de las
profecías, que las profecías más que para cumplirse son para poder identificarlas y poderlas cambiar el destino. Porque como somos dioses creadores, y eso lo vamos a ir viendo después en otros podcasts con el tema de la física cuántica, nos vamos a ir dando cuenta del poder que tenemos nosotros como seres humanos, humanos conscientes, no el hombre día a día esclavizado por el sistema. Que bueno, eso lo vamos a ir viendo en cada uno de estos programas. Y ahí aparecen también los cuatro jinetes, ¿cierto?, del Apocalipsis, que Apocalipsis en sí significa develar el velo o sacar el velo y ver verdaderamente lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso serían estos tiempos que están ocurriendo. Y estos cuatro jinetes para mí en la investigación que yo he hecho en forma personal, para ir aprendiendo un poco más de lo que se trata esta realidad simulada, son la economía, la salud, la educación y la religión. Estos serían los cuatro jinetes del Apocalipsis. Hay muchos más, hay muchos pilares más de Matrix y hay subpilares también que van sosteniendo esta malla, esta ilusión que muchas personas llaman realidad. La realidad del día a día, del despertarse, al desayuno, ir a trabajar, almorzar, seguir trabajando, luego llegar a la casa, hacer las cosas de la casa, y así muchos años pueden pasar. Entonces la economía, el sistema económico ya es un subsistema del cual te llama el deudor. Tú eres un deudor para el sistema de la Matrix. No te llama por tu nombre o por, no sé, Juanito Pérez, por así decirlo. No, te llama deudor. Y el deudor es el que mantiene y sostiene la economía nacional, internacional. Tú eres el quien sostiene esta economía, comprando, todos los días vas comprando algunas cosas. No hablemos de la comida porque eso es obvio de que uno tiene que comer para subsistir. Pero sí, el tema, ponte tú, de las tarjetas, ese es un sistema totalmente deudor. Estás comprando comida, ropa, cosas más caras y todo con el poder que te da la tarjeta. Pero si vamos pensando bien, cada uso de aquella tarjeta mes a mes, si no vamos cumpliendo, eso va generando estrés, va generando un constante estrés. Si no cumples, te va a generar depresión. ¿Por qué? Porque te van a empezar a llamar, van a empezar con las amenazas de las condiciones y así. Y así empieza este ciclo, cierto, económico del deudor, que es un gran pilar de Matrix y que a la vez es un ladrón de energía. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista energético, te están robando energía día a día
cuando tú piensas del cómo poder salir de aquellos problemas, y eso es un ladrón energético. ¿Ok? La salud es otro pilar también de Matrix. La falsa salud por el tema de las farmacias. A la salud no le conviene que tú estés sano, sino se acaba el negocio. A la salud le conviene que tú estés enfermo. Sí hay algunos casos de que las personas pueden hacer algunas cirugías y mejoran, algunas operaciones y mejoran, pero no en el mayor de los casos. También cabe señalar de que las farmacias, porque vamos a utilizar estos términos, ustedes saben, por el algoritmo de las redes sociales, y nos vamos a ir adecuando también a nuestro diálogo. Y las farmacias también son una industria. La industria farmacéutica, farmacia, de la cual tú al consumir una pastilla, automáticamente puedes tener un efecto en tu cuerpo físico, pero no en la raíz o la solución de esa enfermedad que viene siendo el cuerpo energético o emocional o mental, que sí tratan las terapias complementarias. Entonces, tú al consumir pastillas, inmediatamente vas a tener un efecto negativo, un efecto colateral con tus órganos. Vas a tener problemas quizás en el hígado o en los riñones o en el estómago, porque las pastillas tienen químicos. Y estos químicos alteran el estado natural de los órganos. Entonces, en un momento sí puede bajar el dolor, pero posteriormente vienen los dolores post efecto de esa pastilla. Y así sucesivamente vas entrando al ciclo del sistema de salud, formando parte de esta esclavitud de la salud, porque muy rara vez un médico te va a decir, usted está sano, no venga más. Es muy difícil que ocurra eso. Van a sacar exámenes, exámenes, otras clínicas, exámenes, opiniones y así. Entonces se transforma eso en un círculo del nunca acabar. ¿Por qué? Porque no les creen a las terapias complementarias. Y el otro pilar de la Matrix es sin duda la educación. La educación viene siendo un adoctrinamiento, porque todo lo quieres saber o aprender a raíz de la repetición. Repite, 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 repite y aprendes. En vez de compartir en forma grupal, entregando la información que sea necesaria, no información que después tú no vas a utilizar. Y eso pasa en la mayoría de los sistemas educativos de los países del mundo. Y por eso los jóvenes que salen de la educación media o superior en otros países, después siguen estudiando en universidades, ¿cierto? Hacen posgrado y al final las personas se etiquetan con esa profesión, como el doctor tanto, el contador tanto, el abogado tanto, y ahí empieza un ego tremendo en las personas, en los cuales se sienten totalmente desconectados de la realidad. Y por eso vamos
a ir desmenuzando en cada podcast estos importantes temas. Entonces, el adoctrinamiento también te hace perder valiosos años de tu juventud, 18 a 20 años, en los cuales el adoctrinamiento es permanente. Pero muy pocos te enseñan a cómo cultivar, muy pocos te enseñan a cómo plantar un árbol, muy pocos te enseñan a cómo tener una buena conversación. Porque si llamamos educación, por lo menos que los jóvenes saluden a sus padres con respeto, que puedan apagar el celular, que no vayan a comer a la mesa con el celular, que tengan una conversación post almuerzo, post cena, ¿cierto? Que no estén siempre pendientes con el celular y que los padres no cometan el error de pasarle el celular a los niños de 4 años, de 5 años ya con el celular para dejarlos tranquilos, para que no metan bulla, porque para eso lo hace. Entonces ahí el niño se hace autodependiente del celular y no de, de cómo el papá o la mamá educa bien a sus hijos, creyendo que eso es la solución. Entonces la educación, más que educación, es adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque después los niños crecen, le faltan el respeto a sus padres, a los adultos mayores, y se van con el tema de la droga, del alcohol y de otros vicios más fuertes de los cuales después iremos hablando en otros podcasts. Y todo esto conlleva porque no se educó como se debería educar. Y el otro pilar de Matrix viene siendo la religión. Y aquí también la religión es un tema, es un tema que saca ronchas, como decimos aquí en Chile. Saca ronchas porque hay muchas religiones. Todas las religiones te dicen que te van a salvar. Todas las religiones comparan que su Dios es mejor que la otra religión. Todos te llaman ya pecadores. Tú naces y eres un pecador. Entonces, no te enseñan a ser libres con un pensamiento libre, con poder contrarrestar una visión de una religión con otra visión de una religión. Poder separar las cosas. Por ejemplo, yo tomo la imagen del maestro de Yeshua o de Jesús, conocido por su nombre en Latinoamérica, en un idioma más español, pero me gusta llamarlo más Yeshua. Y lo, lo toman como una figura en la cual después vamos a ir ahondando en otros podcasts sobre la imagen y figura del maestro. Y ahí hay muchos temas en la religión porque lamentablemente se han hecho guerras con las religiones, se han hecho matanzas con las religiones, se han hecho crímenes horrendos con las religiones, si no díganme lo que está pasando hoy en día, que es lo que es, si no es por el tema de las religiones. Entonces, hay mucho eh, fanatismo, hay mucho de yo tengo la razón, yo tengo la razón, y ese yo tengo la razón y ese fanatismo se transforma en algo que es el ego, la careta del ego, el yoísmo.
el yo tengo la razón, yo tengo el poder. Y entonces todo se transforma del ego, del ego en vez de ser tú como tu esencia, te transformas en una careta. Pasas a ser o de una religión determinada, pasas a ser un profesional determinado, pasas a ser un educador determinado y así sucesivamente en los cuatro jinetes del apocalipsis, por así llamarlo. Entonces el ego en sí es tu careta, es la parte superficial de la mente, el que encubre tu verdadero ser. Ese ego del yo tengo la razón, yo lo sé todo, yo soy mejor en todo, yo soy el capo de todo, el todólogo o el todoísmo o las luces de las cámaras, todo eso se transforma en el superego. En el superego o en el after ego de siempre ser el más capo o el creerse el campeón de todos y por eso soy capaz de pasar por encima de la gente, de pisotearlas, de humillarlas y todo eso, porque el ego de las personas se transforma y sobresalta la personalidad y los caracteres de cada persona. Y eso hace generar muchos problemas también en tu vida. Te crees jefe, te crees jefe de hogar o jefa de hogar, te crees superior porque ganas más dinero que el otro, te crees superior porque tienes un auto con mejor marca que el otro y aminoras al vecino porque no tiene nada y así, sucesivamente porque el ego es un veneno en la mente que hace sobresaltar y exacerbar las características de cada persona. Y eso te hace ser mucho menos humilde. No te hace ser humilde, te hace ser hipócrita, te hace ser vendido de, como decimos aquí en Chile, una venta de pomada. Y eso significa que vendes bien tu currículum, por así decirlo, ¿ok? Pero de mala forma, de mala gestión. Y eso, a la larga, no es bueno porque te vas sintiendo desconectado, vas sintiendo culpas, te vas sintiendo víctima del sistema, te vas sintiendo que no eres capaz de salir de tus problemas y así un sinfín de tormentos que es por el ego y el yoísmo que se basa más que todo en la materia, se basa más que todo en lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que dicen muchos los hechos más que las palabras, cuando es, obviamente es al revés, son las palabras más que los hechos, ya que la palabra es lo que crea, la imaginación es lo que crea, el soñar es lo que crea la realidad que tú crees que es real, pero no lo es. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de estos podcasts que van a ser sencillamente enriquecedor en estos conceptos. ¿Por qué? Porque no tampoco si que no lo creo, no existe. Tampoco uno puede ser tan tajante en señalar algo tan radical. Por ejemplo, si yo no veo un platillo volante, no existe fenómeno ovni y punto. No, es que el libro dice, no, tampoco. Y así no podemos ser tan radicales en algo que, por ejemplo, un ejemplo básico es el fenómeno ovni, en el cual hay muchísimos antecedentes nacionales e internacionales que avalan
la existencia de esta otra realidad. Entonces, cerrarse a lo tradicional, a lo básico, eso ya se está acabando. Lo básico ya se está desmoronando. Hay que conocer nuevas realidades para poder crecer como persona, si no vas a seguir siendo una persona estancada en el sistema. Y el fenómeno ovni, el tema ovni, en los casos de ufología son muchos, muchos. Y también los vamos a tocar aquí en estos podcasts, porque es muy importante poder comprender otras realidades, poder abrir la mente a otras realidades. Que no porque no lo veas no significa que no exista. Simplemente no está en tu campo de visión, no está en tu campo de creencias. Pero adoptando nueva información, ese campo se expande. Y cada vez más, con toda la situación actual, que está viviendo la sociedad o la sociedad, como decíamos por ahí anteriormente, estamos cerca del botón rojo. Pero no es por ser catastrofista, sino que es por mirar y entender un poco lo que pasa. Y no solamente algo así como catastrófico mundial, sino que cambios de paradigmas de la sociedad o de la humanidad en la que estamos enfrentando como raza humana. Y esos cambios de paradigma son justamente estos temas. Estos temas va a ser cambios de paradigmas para que ese botón rojo haga un switch en tu mente y cambie de una visión a otra, porque es necesario. Es necesario que no te quedes estancado en el mundo eh, tradicional de la 3D y puedas superarte con nuevos conocimientos para una nueva evolución, que vendría siendo la evolución de la quinta dimensión de la Tierra en sí, más que del ser humano. Y esto es individual. Todo lo que nosotros hablamos del cambio, de las personas que tienen que mejorar, sanar, transmutar todo lo que es el tema económico, transmutar todo lo que es tema de salud, transmutar todo lo que es el tema del amor, transmutar todo nuestro sistema de creencia. Es un trabajo individual porque nadie va a venir a salvarnos. Somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Repito, nadie va a venir a salvarnos. Somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Y eso nos da a entender de que nosotros tenemos un gran poder creador y eso lo dice también la física cuántica. Ese poder de crear realidades positivas y no las realidades negativas que nos entregan la caja boba de la televisión y la radio de las noticias. Entonces, cambiando estos paradigmas de la estupidez de la caja boba con la radio chica para ir, ¿cierto?, conceptualizando estos términos en nuestros programas, vamos a ir entendiendo poco a poco de qué se trata todo este entramado de la Matrix para ir eh, teniendo una percepción distinta de nuevas realidades. Y eso lo vamos a ir logrando poco a poco en los programas. Así que amigos, amigas, ha sido un placer, un gusto de mi parte poder estar aquí junto a ustedes en este espacio de los podcasts. Vamos a dejar un día especial. Vamos a ver si lo realizamos una vez a la semana para poder estar ahí entregando información y estar con ustedes, o 2 veces al mes. Ahí lo vamos a ir viendo cómo se va eh, dando, dando a conocer estos temas dentro del canal. Sin más preámbulo, un abrazo para todos
No me crean, investiguen, van a ver interesantes temas en este podcast y que la fuerza nos acompañe. Nos vemos.